iglesias. Tenemos que aprender a vivir vidas cuestionables. ¿Pero qué es vivir una vida cuestionable? Bueno, vamos a ver, por ejemplo, lo que dice 1 Pedro 3:15. Esto que ustedes están viendo en la pantalla es la nueva versión internacional, pero prácticamente sus Biblias van a decir muy parecido. Y quisiera yo comentarles una cosa. Cuando yo leí este versículo, cuando tenía, no sé, unos 15, 16 años, probablemente algunos de ustedes tienen esa edad ahorita, pero cuando yo tenía esa edad, yo leí este versículo y yo creía que lo que Pedro nos estaba invitando a hacer era prepararnos para doctrinalmente poder defender nuestras creencias y poder hablar o defenderlas de otras personas que creyeran diferentes. Sin embargo, cuando nosotros leemos el contexto de lo que está diciendo Pedro, nos damos cuenta que en realidad Pedro no está hablando de una cuestión doctrinal. Dice la Biblia en 1 Pedro 3:15, más bien honren en su corazón a Cristo como Señor y estén siempre preparados para responder a todo el que pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo, dice, con gentileza y con respeto. Ahora te lo vuelvo a decir, Pedro no está diciendo que te prepares teológicamente para resolver las preguntas doctrinales que otros tengan, o para que convenzas a los hermanos de otras religiones a que se hagan adventistas. ¿Por qué estoy seguro de que Pedro no está hablando de eso? Porque ese no era el problema que enfrentaba el cristianismo en su época. Pedro no estaba pensando en que los testigos de Jehová se hicieran adventistas, o que los católicos dejaran de creer en la Virgen María y creyeran solamente en Jesús como el único mediador. Pedro no está pensando en eso. Pedro está pensando en otra cosa, en algo que no pasa aquí, sino que pasa aquí. ¿Está bien? Miren la siguiente frase. Este es un libro, las siglas están en inglés, pero en español se llama Vivir una vida cuestionable, y dice de la siguiente manera: como cristianos estamos tan acostumbrados a responder preguntas que no nos hacen. Vivir una vida cuestionable es vivir de tal manera que la gente pregunte la razón de tu forma de vivir. Voy a poner un ejemplo. El maestro anuncia que va a haber examen el sábado. Y tú, que eres un adventista del séptimo día, lo tienes clarísimo. El sábado, ¿qué cosa? No me presento. Pero, obviamente, tienes que ir a platicar con el maestro. Y entonces le dices al profesor: oiga, maestro, ¿sabe qué? Hay un problema con el examen, es que es el sábado y yo no puedo venir el sábado. Y entonces el maestro te pregunta: ¿y por qué no puedes venir el sábado? ¿Y cuál es la respuesta que le das? Porque voy a la iglesia. Entonces, ¿qué te va a decir el maestro, Zulmi? Te digo yo lo que te va a decir el maestro. Oye, Zulmi, ¿vas todos los sábados a la iglesia? Ah, pues uno que no vaya no pasa nada. ¿Tiene razón o no tiene razón el maestro? No piensen como adventistas, piensen como personas. Si la razón por la que ella no puede venir a presentar el examen es porque los sábados va a la iglesia y el maestro le pregunta: ¿vas todos los sábados? Sí. Ah, bueno, uno que no vaya no te va a pasar nada. ¿Tiene razón o no tiene razón? Sí, tiene razón. Pero Zulmi, ¿realmente por qué no puedes presentar el sábado ese examen? Ella no va a dejar de presentar el examen porque el sábado va a la iglesia. Porque entonces por eso el maestro te dice: pues dile a tu pastor que te dé permiso. Claro, porque para ellos ir a la iglesia, y también para nosotros, ir al templo es bueno, es importante, pero no es de vida o muerte. Pero cuando Zulmi dice: ah, lo que pasa es que yo creo en Dios, y en la palabra de Dios dice que el sábado es un día solo para Él, entonces Zulmi ya no está hablando de lo que suele hacer, sino de una convicción que hay en su corazón. Y el maestro es probable que pueda responder algo parecido, pero ya no lo va a responder igual, porque es una convicción. Ahora, síganme con esto, por favor. Si a ti te preguntan: ¿por qué no comes cerdo? Porque es inmundo. Eso para todos nosotros es entendible, ¿cierto? El concepto de inmundo. Pero ¿qué va a decir tu amigo? El que
cristiano, el que no es creyente. ¿Qué es eso de que no es inmundo? ¿De qué estás hablando? Estamos hablando de convicciones. Nosotros como creyentes tenemos un pequeño, gran problema. Y es que cuando la gente nos pregunta, no decimos. Pero cuando no nos preguntan, andamos diciendo. Y no hay nada que caiga más gordo que eso. Y no me refiero a los adventistas, me refiero a aquellas personas que están respondiendo lo que nadie les ha preguntado. ¿A poco no cae mal eso? Claro, si no te estoy preguntando, entonces no me digas. Pero nosotros somos expertos en decirle a la gente lo que no nos han preguntado. Llega el sábado en la tarde, buenas tardes señora, sabe que venimos a invitarla, mire que en una semana vamos a tener una semana de conferencias. Híjole, va a estar bien bonita, va a haber música, va a haber atención para niños y regalos. ¿Y qué dice la señora? Ahorita no, gracias. ¿Por qué? Porque ella no lo está pidiendo. Hey, tú eres igual, no te puedes sorprender, no deberíamos sorprendernos. Si alguien llega a tu casa y toca la puerta, ¿qué haces tú? Apagas la tele, le bajas el volumen, te escondes, a ver, ¿será que me ve por el...? No se ve. Claro, porque cuando nadie te está preguntando, guarda silencio, no tienes que hablar. Pero cuando la gente te pregunta, entonces habla, ahí es cuando debes hablar. Y nosotros como creyentes, tenemos que ser expertos en eso. Cuando no nos pregunten, nos callamos. Pero cuando nos pregunten, nadie nos calla. Entonces hablamos. Ahora, la pregunta importante es, ¿cómo le voy a hacer para que la gente me pregunte sobre Jesús? ¿Qué puedo hacer para que la gente me haga preguntas sobre la fe que hay en mí? Porque si yo quiero predicar de una forma orgánica, entonces tiene que venir precedido de preguntas. Pero ¿cómo le hago para que la gente me pregunte? Respuesta: viviendo una vida cuestionando. ¿Cuándo el maestro de Sulmi va a querer saber sobre su creencia del sábado? Cuando el maestro vea que la convicción que tiene Sulmi está chocando o se está mezclando con su día a día. ¿Cuándo el amigo de Alondra va a querer saber sobre sus hábitos alimenticios? Pues cuando vayan a comer y ella diga, ay, ¿sabes qué? Es que yo no como cerdo. Entonces le va a preguntar, ¿y por qué no come cerdo? Y esa será la oportunidad de Alondra de decir, mira, lo que pasa es que Dios dejó un plan en su palabra, incluso en relación a la alimentación, y yo soy obediente a ese plan. Y bueno, es que eso alarga mi vida, eso me da salud. Esas son las oportunidades para decirlo. Pero a veces nadie preguntó. Tu amigo está comiéndose un taquito de trompo. Sí sabes que comer cerdo es malo, ¿verdad? Y eso es lo peor que le puede pasar al evangelio. Escucha lo que estoy diciendo. Es lo peor que le puede pasar al evangelio. Es más, le estás haciendo daño al evangelio. Sí sabes que el sábado es el día de reposo y que no debes hacer eso, ¿verdad? Lo peor que le puede hacer al evangelio es eso. No vivas esa vida. Mejor vive una vida que haga que la gente te pregunte por qué haces lo que haces, de modo que puedan responder. Cuando empiezas a tener este tipo de oportunidades, mejor dicho, cuando empiezas a ser intencionado y abres los ojos, te das cuenta que tienes muchas oportunidades todos los días para predicar a Jesús. Es inconcebible, pero cuando en nuestras iglesias decimos, es que tenemos que predicar donde quiera que estemos, los hermanos o la gente dice, lo primero que dice es que yo no tengo tiempo, es que yo trabajo y luego me la paso en el tráfico y cuando llego a la casa lo que quiero es descansar, no tengo tiempo. Pero cuando empezamos a pensar así, a vivir vidas cuestionables, a responder o a predicar cuando la gente quiere que le prediques o cuando te piden que le prediques, entonces nos damos cuenta que en realidad sí tenemos muchas oportunidades para hacerlo. Tenemos mucho tiempo para predicar, pero es hasta que nos damos cuenta que tenemos que ser intencionados con la forma en la que vivimos. Vamos a avanzar. Y naturalmente, la forma más sencilla de vivir una vida cuestionable, una vida que genere preguntas,
una vida que nos dé la oportunidad de predicar cuando la gente quiera ser predicada, pues es el método de Cristo. La Biblia dice que solo el método de Cristo será el que dará el éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con la gente como quien deseaba hacerles bien, les mostraba simpatía, atendía sus necesidades, se ganaba su confianza y entonces les decía: sigan. Cuando nosotros vemos esta expresión, el método de Cristo en inglés, hay una palabra que a mí me gusta la forma en la que lo dice en inglés, por eso lo puse en negrito. Ahí dice: el Salvador trataba con la gente. Pero en inglés, la expresión en realidad dice mingle, en inglés, mingle, así se escribe. El Salvador se mezclaba con la gente como quien deseaba ser. El Salvador se mezclaba con las personas. Jesús andaba con la gente y si tú los veías de lejos y no conocías a Jesús, no sabías quién era, porque andaba con ellos, se reía con ellos, era uno más de ellos. Cuando hablamos del método de Cristo, cuando hablamos de la manera en la que Jesús vivió una vida cuestionable, ¿por qué a Jesús le hacían tantas preguntas? Porque él vivía así, porque convivía tanto tiempo con la gente que la gente lo veía y le hacía preguntas, obviamente, porque él era amoroso, porque él era paciente, porque él era perdonador, porque a todos los trataba por igual y la gente le hacía preguntas. La mejor manera de vivir una vida cuestionable es siguiendo el ejemplo de Jesús. Y déjenme les digo una cosa: hemos estado hablando de movimiento, hemos estado hablando de plantación de iglesias, pero el verdadero secreto para todo esto es esto que estamos diciendo. Es empezar a darnos cuenta que el evangelismo no se hace una semana, no se hace en un horario. El evangelismo o el cumplimiento de la misión se lleva a cabo todos los días, desde que me levanto hasta que me duermo. El verdadero problema viene cuando nosotros queremos sacar un horario fuera de nuestro ritmo habitual para poder hacer evangelismo, para poder cumplir la misión. Por eso la gente dice que no puede, por eso la gente cree que no tiene tiempo, pero nunca debió haber sido así. Cumplir la misión debería ser parte de nuestro día a día. Y ahorita vamos a hablar un poco más de eso, pero quiero compartir con ustedes la siguiente cita. Hay un libro que se llama Caminos Olvidados de Alan Hirsch, y él escribió esto que a mí me fascina y lo comparto cada que puedo. La verdadera innovación en la iglesia no se trata de nuevos programas, sino de redescubrir y reactivar los principios fundamentales del movimiento de Jesús. Y digo que me encanta esta frase, porque cuando yo era adolescente y me tocaba ser parte de las directivas de jóvenes, pasábamos horas sentados los domingos en las mañanas, planeando los programas que íbamos a hacer el sábado en la tarde, y a veces hasta cenábamos ahí mismo, porque estábamos todo el día planeando lo que íbamos a hacer en los cultos jóvenes de la tarde, porque según nosotros queríamos innovar, queríamos hacer algo nuevo, queríamos hacer algo diferente, y siempre hacíamos lo mismo. Pasaban dos al frente y decían: hey, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo te fue esta semana? Ah, muy bien, ahora vamos a tener Muchachos, no perdamos el tiempo, de verdad lo digo, no perdamos el tiempo. La verdadera innovación, dice Alan Hirsch, no está en pensar cosas nuevas, sino en redescubrir, en volver a poner en práctica lo que hizo Jesús, lo que hizo con su grupo pequeño, lo que hizo para plantar una iglesia que se convirtió en un movimiento tremendamente grande, que no podemos ni siquiera dimensionar.